Hola a todas, todos y todes. Le damos la bienvenida a una nueva sesión de Desveladas por el Agua, conversatorios que organizamos mensualmente Nehuenco y el Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales desde el año 2019. En esta oportunidad nos volvemos a encontrar con tremendas e inspiradoras invitadas que nos acompañaron en sesiones pasadas de Desveladas por el Agua, como en su calidad de defensoras del agua, y hoy enfrentan un nuevo desafío como constituyentes en la Convención. Nuestra intención en la sesión de hoy es conversar con ellas, revisando los principales ejes que nos parecen deberá abordarse en la discusión al pensar en las transformaciones profundas que requiere el sistema regulatorio y de gestión del agua en nuestro país, así como el paradigma de la relación sociedad-agua y naturaleza. Será una pincelada para intercambiar visiones en base a sus experiencias en los distintos temas, y la idea en las próximas sesiones de Desvelada será profundizar en estos temas y aristas relacionadas con distintas invitadas, de manera de ir enriqueciendo la discusión pública al respecto. Aprovechamos de invitarles a revisar el documento base para una nueva discusión por el agua, los imprescindibles para una nueva constitución, en que Nehuenco sintetiza aspectos fundamentales de acuerdo a experiencias y reflexiones con distintas colaboraciones ciudadanas y organizaciones sociales en los años anteriores, para continuar construyendo en conjunto, así como la Escuela de Constituyentes por el Agua, que comenzará a mediados de julio. Bueno, toda la información la encuentran disponible en la página web de la Fundación y en las redes sociales. Ahora les dejo con Joaquín Ruiz, nuestro periodista y moderador de Desveladas por el Agua, para comenzar esta nueva sesión. Hola, Joaco. ¿Cómo estás? Hola Dani, muchas gracias. Hola a todas, muy buenas noches a todas y a todos. Los que una vez más nos están acompañando en esta desvelada, la número 14 ya, de este ciclo de conversaciones, debates, charlas que hemos denominado Desveladas por el Agua. Seguramente tenemos entre los que están conectados a muchas y muchos que ya nos conocen y que nos han seguido en estos conversatorios, pero para los que se vienen recién integrando, nunca está de más contarles que, como decía Dani, es una iniciativa de Fundación Nehuenco y el Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales. Hoy día lo estamos haciendo un poquito más tarde que otra jornada, pero la ocasión lo merita, pensando en nuestras invitadas de hoy, que las vamos a pasar a presentar en un ratito más. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a Cervecería Quebrada, que nos va a acompañar una vez más con sus ricas cervezas. Aquí las tengo en diferentes tipos, aquí a mi lado, ámbar, IPA, etc. Así que pasaremos inmediatamente a tomarla, como manda la tradición de las Desveladas por el Agua, y les invito también a ustedes, a cada uno de ustedes, a hacer lo mismo con su cervecita que tengan ahí a mano, o en realidad lo que tengan, para dar inicio formal a esta desvelada. Es una cerveza 100% artesanal, por si acaso, elaborada con agua pura y filtrada naturalmente de las napas subterráneas del Valle de Curacaví. Las pueden buscar en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Cervecería Quebrada de Curacaví, recuerden. Bueno, ahora sí, nos enfocamos a la desvelada por el agua de hoy. Estamos a 4 días de que se instale la Convención Constitucional, que comenzará a sesionar este domingo 4 de julio en Santiago. Una instancia histórica que esperamos tenga como resultado final una nueva constitución para Chile. El tema del agua sin duda estará presente en la discusión y seguramente será parte de los contenidos de la nueva constitución, o al menos eso esperamos. Pero ¿de qué forma, cómo se insertan los temas del agua en una nueva constitución? ¿Qué podemos esperar que tenga la nueva constitución en materia del agua? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestras invitadas, que tendrán precisamente la responsabilidad de escribir esta nueva constitución. Las tenemos aquí junto a nosotros. Les voy a invitar a que prendan sus pantallas y sus micrófonos. Nos complace mucho entonces agradecer la presencia esta noche de 3 convencionales constituyentes electas en las pasadas elecciones del 15 y 16 de mayo. Saludamos entonces a Gloria Alvarado. Gloria, ¿estás por ahí? Expresidente de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, dirigente por la protección y preservación del agua y medio ambiente. Gloria fue elegida constituyente por la lista del pueblo con más de 6.500 votos en el distrito 16, que incluye comunas y localidades de la región de O'Higgins. Muy buenas noches, Gloria. No sé si estás por ahí. Sí, sí, por acá estoy. Sí, Oye, muchas gracias, Joaquín. Saludar a Fundación Nehuenco y al Colegio de Ingenieros por esta iniciativa de realizar estas desveladas, la desvelada 15, ¿no es cierto? ¿Sería esta? 14, sí. Ya, ok, perfecto. Sí, una aclaración, soy de la lista Corrientes Independientes, ya por si acaso, porque hay una confusión ahí, me apoyaron solamente la lista del pueblo, pero soy de la lista Corrientes Independientes y trabajamos duro para poder sacar un cupo en la constituyente. Así que es un saludo para ellos también.
Hecha Sí, la pues acá. aclaración, voy a presentar a las demás invitadas. Sí, no, muchas gracias por la invitación, eso quería decir solamente, gracias. Vale. Saludamos también a Amaya Alves, abogada, doctora en Derecho y profesor titular de la Universidad de Concepción, defensora de derechos humanos y directora en la Fundación Rumbo Colectivo. Es constituyente electa por el Pacto Apruebo Dignidad, con más de 18.500 votos, que entendemos la convirtieron en la primera mayoría en el Distrito 20, que incluye comunas de la zona de la costa de la región del Biobío. También saludamos entonces a Amaya, bienvenida. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a la Fundación Nehuenco, al Colegio de Ingenieros, saludar a Camila y a Gloria. Ya el domingo nos conoceremos en persona y muchas gracias. Muy, muy importante la labor de difusión que realizan ustedes. Gracias, Amaya. Y también saludamos, por supuesto, a Camila Zárate, egresada de Derecho, ex vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, dirigente socioambiental y constituyente electa por la lista del pueblo con más de 19.000 votos en el Distrito 7, que incluye a comunas de la zona costera e insular de la región de Valparaíso. Hola Camila, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones a las tres por su elección. Hola Joaquín, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a mis compañeras Gloria y Amaya. Con Gloria nos hemos visto varias veces en el pasado y con Amaya nos habíamos visto virtualmente en algunos foros también. Bien, queremos contarles que estamos doblemente felices de tenerlas con nosotros porque las tres ya estuvieron con nosotros en jornadas anteriores de Federadas. Gloria estuvo en marzo del año 2019, Camila en junio del año pasado y Amaya en julio también del año pasado. Así que muchas gracias nuevamente por darse el tiempo de estar aquí en esta nueva desvelada, esta vez con este doble rol de representar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y, por supuesto, a la defensa del agua en la Convención Constituyente. Eso esperamos. Antes de comenzar, le recordamos a todas y a todos los que nos están viendo que pueden ir desde ya preparando sus preguntas y enviarlas a través del chat de YouTube. Más adelante habrá un espacio para responderlas, como siempre. Ahora sí, de ahí comenzando. Me imagino que ya deben estar con la cuenta regresiva, ¿no es cierto?, para esta desafiante e histórica tarea de escribir la nueva Constitución. Pero antes de entrar directamente en materia, solo de manera muy general, si nos pudieran contar muy brevemente cómo han estado los preparativos para lo que se viene el domingo. Se ha hablado del agua, por ejemplo, en los encuentros previos que han tenido ya como convencionales electas, de manera muy general. ¿Qué nos pueden adelantar de esas conversaciones que han tenido? No sé quién quiere partir. Camila, dale tú. Mira, claro, estamos ahora en un debate sobre los preparativos, ¿cierto?, del domingo. Bueno, el agua de alguna manera siempre sale, ¿cierto? Ahora estábamos también conversando acerca de la importancia de que recolectáramos agüita de nuestros territorios antes de viajar. Bueno, a las 3 nos toca tener que viajar a Santiago, entonces pensábamos en recolectar agüita para luego hacer una ceremonia en el mismo día domingo 4, y ahí pudiéramos también, desde una perspectiva de descentralización, expresar también la perspectiva territorial con las aguas de cada una de los constituyentes que queremos ir a representar el agua. Entonces, ahí, de fondo, de alguna manera, el agua igual se expresa, ¿cierto? Lo que hemos hecho hasta ahora algunos constituyentes que provenimos de organizaciones socioambientales es también articularnos a través de un espacio que es Ecoconstituyentes. Hemos ya pujado una declaración por el Día del Medio Ambiente, en donde volvimos a declarar nuestros compromisos también con respecto al agua, por supuesto, en tanto la necesidad de desprivatizarla, de reconocer los derechos de la naturaleza y del agua, el derecho al agua también como un derecho humano, entre otras cosas que también vamos a estar conversando, ¿cierto?, durante este foro, pero que nos parecía importante a los constituyentes ratificar nuestro compromiso una vez que ya fuimos electos, y ahora también vamos a ver cómo ratificar el compromiso ahora que ya vamos a asumir este cargo. Perfecto. Gloria, ¿han tenido el tema del agua en estas conversaciones previas que han tenido? Me imagino que han tenido reuniones de preparación. ¿Qué nos puedes contar? Brevemente. Sí, bueno, como lo señalaba Camila, ya nos estamos reuniendo en un grupo que se llama Ecoconstituyentes. Ya vemos como 20 de un mapa socioambiental que hay, que como lo señaló, y tuvimos nuestra primera reunión el otro día después de ya de ser electa, y no, nada, súper contenta de poder llevar los temas específicos del agua, ya porque cada constituyente tiene sus temas, se están formando comisiones, y bueno, esta va a ser nuestra comisión del agua, por lo tanto esta es la comisión que va a llevar los temas específicos del agua en la elaboración de la constituyente.
de la Constitución, perdón. Perfecto. Ay, me faltó mencionar algo, disculpa, Sí. me faltó mencionar que aparte de agüita queremos llevar un poquito de tierra también para ver si podemos plantar un arbolito y también tener esa presencia de los territorios en Santiago para que haya una valoración de la naturaleza y del agua. Eso, gracias. Bien, gracias. Amaya, cuéntanos, ¿cómo han estado esos preparativos? Han estado intensos, no sé si a las compañeras, yo estoy como agotada y no hemos partido todavía, pero sí, bueno, han habido hartas instancias de articulación y yo seguramente a partir del domingo van a haber muchas más. Y me parece que es súper destacable esta idea de que las articulaciones sean temáticas, porque hay también una reunión de mujeres, ¿no es cierto?, la constituyente feminista, hay una articulación, como decían las compañeras de los ecoconstituyentes, hay otras que también tienen que ver con pueblos originarios. O sea, yo creo que al final muchas de las temáticas como que se van a ser interseccionales, o sea, vamos a trabajar desde los distintos ángulos para finalmente encontrarnos como en esta demanda de cambio completo del modelo. Y yo he estado en las reuniones de la vocería de los pueblos, pero en realidad las principales preocupaciones son como la coordinación, la articulación de lo que va a pasar antes de llegar, del domingo mismo, y cómo vamos a empezar a trabajar a partir del lunes. Y también esta idea de hacer algo simbólico el domingo antes de la ceremonia, digamos, formal, pensando un poco en demostrar cuáles son las prioridades, y ahí parece súper importante las reuniones que van a tener los pueblos originarios, las reuniones que tengan como a honrar la naturaleza, el lugar que nos acoge, el agua. Así que sí, ha habido hartos intentos. Ha sido difícil porque yo encuentro que de parte del gobierno ha habido bastante poca información o un flujo de información un poco como, por lo menos a mi entender, confuso. No sé si a Gloria y a Camila también le parece que es confusa la información. Perfecto. Bueno, vamos ya a entrar en materia. Ya tenemos bastantes minutos como para profundizar en los temas que nos competen en esta jornada. Veamos, a juicio de ustedes, ¿cómo debería consagrarse expresamente el estatus jurídico del agua en la nueva Constitución? ¿Debería estar consagrado también un régimen público del agua, por ejemplo? ¿Y bajo qué principios o argumentos? Le dejo planteada la pregunta, no sé quién quiere abrir los fuegos. Amaya, comencemos contigo. ¿Sabes lo que pasa, Joaquín? Que esa pregunta que suele salir me produce un problema que tiene que ver con mi profesión, porque yo no creo, y esto es aplicable al agua, pero es aplicable a la otra, el resto de la institucionalidad también. Yo no creo, y creyendo en la hoja en blanco, he sido una firme defensora de la idea de una hoja en blanco, o sea que tenemos que partir conversando de cómo queremos en el fondo construir este pacto político. Yo creo que no es menor pensar en cómo vamos a construir a partir de lo que tenemos, porque no vamos a construir sobre la nada. Digo, tenemos para mal, no estoy diciendo tenemos para bien, no estoy diciendo que los cimientos del edificio que tengamos sea bueno, pero yo no creo que podemos regular el agua o la institucionalidad del agua o los derechos respecto del agua o el agua con un bien común sin hacernos cargo del desastre que vamos a heredar de la Constitución de 1980. O sea, no partimos de cero, nuestra hoja en blanco supone hacernos cargo del momento actual. Y mi impresión, y no sé si Camila y Gloria comparten esto, es que no hemos sido suficientemente estrictos, rigurosos y a lo mejor claros de decir el momento crítico en que está el agua, la gobernanza del agua, el modelo de agua, la propiedad privada sobre el agua, el lucro respecto del agua, y las falencias enormes que tiene el modelo. Perdona que me detenga un minuto ahí, pero porque yo te podría decir que yo creo que el agua es parte de la naturaleza y que la naturaleza debe ser titular de derechos fundamentales. Y eso supone un giro de paradigma en el modo de regular el agua en la nueva Constitución. Pero si te lo digo así y no parto del desastre que tenemos hoy, es como que construyera en la nada, como que te estuviera hablando de una situación paradisíaca que no se condice para nada con la realidad. Y entonces, aunque suene más mal, porque yo creo que es mucho más duro empezar a hablar de qué vamos a hacer con la falta de información específica que tenemos respecto a los derechos de aprovechamiento otorgados, de los cauces sobre otorgados, de los ríos que desde el punto de vista del bienestar de los ríos están muertos en Chile, del lucro,
de la separación entre tierra y agua que hace que la gente vea con buenos ojos la escasez. Entonces, yo de verdad pienso que el problema es tan profundo que yo creo que primero necesitamos un análisis súper profundo de la crisis, del fracaso del modelo de la Constitución del año 80, y luego necesitamos información fidedigna de cuántos derechos están otorgados y cuánta agua hay en los caudales de verdad. Y esa información lamentablemente en Chile no la tiene nadie. Y a mí me parece que ese es el punto de partida para después conversar lo que viene. Y si quieren después veo lo que Sí, claro, por supuesto. Después podemos profundizar de todas maneras. Camila, ¿qué te parece lo que acaba de decir Amaya? ¿Estás de acuerdo? Mira, claro, yo creo que hay una falta de información de los organismos que uno esperaría tener esa información, pero también sabemos que estamos en el alero de un Estado subsidiario, en donde la Dirección General de Agua está, la verdad, en una etapa crítica, ¿cierto? En términos de capacidad, en términos de funcionarios. Hay un intento incluso de gestión integrada de Cuenca que tenía un plazo inicialmente de 10 años, finalmente no ha pasado nada, entonces no podemos esperar, obviamente, de esta institución que salga esa información. Va a tener que ser un mandato, de este nuevo, de esta nueva constitución. Y esa nueva constitución va a tener que también establecer plazos, porque por supuesto que entendemos que la situación es tan crítica que cualquier tipo de propuesta, que yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo planteado la Maya, por la Maya en términos de diagnóstico, ese es el diagnóstico, y por tanto también las otras, lo que estamos planteando ahora son las soluciones, ¿cierto? La naturaleza como sujeto de derecho, la idea de que el agua sea un bien común inapropiable, ¿cierto? Eliminar, por tanto, también la figura de los derechos de aprovechamiento de agua y con ello también entender que hay titulares de derechos de aprovechamiento de agua que van a dejar de serlo, sobre todo considerando el sobreotorgamiento de derecho de aprovechamiento de agua también como fenómeno. O sea, son muchas cosas de las cuales nos vamos a tener que hacer cargo, y por lo mismo que esto siempre hay que plantearlo en términos de transición. Cualquier cuestión que se plantee siempre se tiene que pensar en objetivos de corto, mediano y largo plazo, en artículos transitorios, en que esto va a llevar a cabo un nuevo marco normativo, un nuevo código de aguas, donde se va a establecer también ahí lo mismo, plazo, o sea, todo tiene que regularse en función de la situación que existe actualmente. O sea, si se va a expropiar, por ejemplo, desde esa perspectiva, ¿cierto?, ¿cuáles van a ser las formas de indemnización? ¿Qué es lo que sí se va a indemnizar y qué es lo que no se va a indemnizar? O sea, ese tipo de discusiones a ese nivel de detalle tenemos que dar, porque justamente entendemos la situación que existe actualmente y que vamos a tener que hacer frente a cada caso particular. No solamente estamos hablando de los derechos de aprovechamiento de agua que tenga quizá una gran minera, estamos hablando también de los derechos de aprovechamiento de agua que tienen los pequeños agricultores y que ellos van a querer una indemnización también por los costos que tuvieron que asumir. Entonces, siempre hay que ponerse en todos los casos y obviamente que esto va a tener que venir acompañado de un ejercicio. También cuando hablamos de los derechos de la naturaleza estamos hablando también de justicia restaurativa, un proceso de restauración de los ciclos hídricos y que va a implicar al mismo tiempo un proceso también de cambio de la matriz productiva, porque justamente la matriz productiva del monocultivo también produce este mismo deterioro ambiental. Obviamente bueno, ya sabemos lo que pasa con los monocultivos en términos de que finalmente hacen un deterioro total del ciclo del agua, porque se tratan de especies que consumen una enorme cantidad de agua, que al mismo tiempo eliminan la permeabilidad de los suelos, generan degradación de los suelos, bueno, todo lo que sabemos que provocan, justamente tiene que ponerse en cuestionamiento también si es que queremos hacernos cargo, no solamente de la titularidad de los derechos, sino de cómo también restablecemos los flujos, y en los hechos hacemos que el Estado se haga responsable de la protección de los cuerpos de agua. O sea, todos esos temas son parte del debate, y creo que justamente van a tener que ir acompañados de un ejercicio tremendo de educación para un cambio de paradigma, en el sentido de que está en una situación tan crítica que vamos a tener que tomar mecanismos así que pueden sonar radicales, pero que en el fondo tratan de dar alguna solución real a la situación que tenemos, tanto de lo que hemos llamado tanto de sequía como de saqueo, porque finalmente son los dos procesos en el fondo que confluyen y que generan la crisis que hoy en día estamos viviendo. Perfecto, gracias Camila. Gloria, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál debería ser el rol del Estado en materia de agua? ¿Y cómo podría esto estar presente en la nueva Constitución que se va a comenzar a escribir?
Bueno, con respecto del rol del Estado, siento que el Estado ha estado ausente todos estos años, ha sido un mero espectador de lo que ocurre entre privados, porque desde que se separó el agua de la tierra en el Código de Aguas de 1981, cuando el Estado entregó los derechos de agua de forma gratuita, hoy día mira cómo se transan en el mercado entre particulares y solamente, como digo, es un mero espectador, lo cual es súper grave esa separación, ¿no es cierto?, que ha tenido el Estado de un bien de un bien común que es tan preciado y que es tan necesario para la vida. Aquí hace mucha falta que haya una mejor gobernanza del agua, que haya un ordenamiento de los usos de agua, porque hoy día hay un sobreuso que tiene varias aristas, no tiene ningún límite de uso, ni tampoco en la regulación ni fiscalización de los usos, no hay un ordenamiento territorial que señale también, por ejemplo, la cantidad de agua que se puede ocupar en los territorios. Los territorios también están siendo ocupados sin límite para las plantaciones, sobre todo para frutales de exportación, con alto consumo de agua, y a nosotros que estamos en las localidades rurales, que es en donde tenemos que compartir con la agroindustria, estamos cada vez siendo acorralados porque los consumos de ellos son superiores a los consumos nuestros, y estamos poniendo en serio riesgo la agricultura familiar campesina y por supuesto el consumo humano. Entonces estamos súper preocupados. El Estado aquí tiene que tomar un rol preponderante en este tema, y aquí en la Constitución tenemos que velar para que así sea. Perfecto. ¿Y cuáles deberían ser esos aspectos esenciales en materia de agua que deberían quedar en la nueva Constitución a tu juicio? Por ejemplo, respecto a la administración del agua, la protección, la restauración, la preservación de fuentes naturales, la garantía de suministro para la subsistencia, por ejemplo, que son temas que se han venido conversando. Bueno, hoy día el Estado plantea muchas soluciones como para la reactivación económica, por ejemplo, que me asusta eso, porque en el fondo está como propiciando obras más grises, en el fondo como embalses, como esto de canalización de canales, valga la redundancia. Sin embargo, falta que se proteja las fuentes, los acuíferos, las napas subterráneas. Hoy día falta que se protejan desde los glaciares, desde la cordillera al mar, todo el ciclo del agua. Es decir, hoy día estamos súper afectados porque las fuentes de agua son en el fondo lo que nos da la vida humana, vegetal y animal. Es decir, si tú cortas, por ejemplo, el ciclo de los ríos, cortas la vida que tiene un villorrio. Las venas nuestras son de sangre, si nos herimos un dedo, sufre daño el resto, ¿no es cierto?, del dedo. Acá pasa lo mismo. En los ríos, por ejemplo, si tú cortas y desvías el agua o se secó por ABC razón, en el fondo ese villorrio, esa gente es la que está afectada con su huerta familiar. Estoy hablando de las localidades rurales fundamentalmente porque somos en el fondo afectadas, de verdad que es cierto, y me da mucha rabia porque veo camiones aljibe que abastecen a comunidades cuando hay mucha actividad productiva que consume el agua, y ahí es cuando se produce un desajuste en el fondo. Por eso es que hay que regular todo eso. Perfecto. Amaya, tú comentabas que, bueno, hay esto de la hoja en blanco, ¿no es cierto?, que efectivamente si es así, hay que partir como de cero en este tipo de cosas, o bueno, tenemos la Constitución que es bastante controversial en estos temas del agua. ¿Cómo se parte? Entonces esa sería como la pregunta, y de qué manera, qué tendría que estar en esta nueva Constitución. Por ejemplo, ¿cuál sería el rol del Estado en materia del agua en esa nueva Constitución, en esa hoja en blanco que debería comenzar a escribirse? Mira, lo primero también es decir que el Estado lo conformamos en parte todos y todas. El Estado es la estructura institucional, pero de la sociedad política. Entonces yo creo que es importante sentir que en el fondo todos y todas somos parte de la toma de esas decisiones. Lo que pasa es que yo creo que no hemos trabajado quizás los mecanismos. Y hicimos un trabajo bien interesante que yo invito a todos y a todos quienes nos escuchan o lo van a escuchar luego que lo revisen. Hay una red que se llama Red de Constitucionalismo Ecológico. Y esa red, perdón, de constitucionalismo ecológico trabajó como por un año una propuesta para la nueva Constitución. Y es bonito porque había personas de 14 disciplinas.
Y entonces yo creo que esto es como la vida misma, en el fondo nadie tiene como la preponderancia para decir lo que tiene que decir, que es generalmente lo que hacen los abogados, que se toman como la palabra y empiezan a usar un lenguaje difícil, que yo creo que es la antítesis de lo que la Constitución debiera ser. La Constitución es una norma de sentido común. Y entonces es bonito el trabajo que se hizo en esa red, porque personas de tan distintos bagajes, no sé, estaba la Cristina Dorador, pero había personas también del sur, de distintos ámbitos, y estuvimos hablando de la perspectiva ecológica respecto a la Constitución, y la ecología es tejer redes. Y entonces yo creo que tiene razón cuando dice Gloria que tenemos que hablar de las jerarquías en los usos. Tenemos que hablar de cuánta agua existe en los ecosistemas, de cuánta agua necesitamos, por ejemplo, en el caudal ecológico mínimo. Yo creo que tenemos que empezar a hablar también como de límites éticos al uso del agua y las funciones para las cuales la vamos a utilizar. Pensar también un poco en el futuro y evidentemente esto va asociado a la institucionalidad que va a ser capaz de abordar todos estos desafíos. Evidentemente la dispersión institucional que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Más de 40 organismos con facultades en que no hay estructura, no hay organización, no hay debida fiscalización. Yo creo que impone un desafío muy importante de pensar en una estructura que articule todas las materias vinculadas al agua, pero eso pasa también por establecer ciertos principios que van a guiar el actuar de esa institucionalidad. O sea, el agua tiene que dejar de ser una mercancía, el agua tiene que dejar de ser un commodity, el agua tiene que estar vinculado al territorio en el cual se encuentra, en el fondo esta articulación de la naturaleza como un todo, de nosotros como parte de la naturaleza, el agua pensando en las generaciones futuras, en ese principio intergeneracional. Entonces yo creo que hay muchos desafíos que son por un lado institucionales, pero también son como vemos las cosas públicas. Yo personalmente pienso que el agua es un bien común, y entonces tratarlo como bien común supone una mirada muy distinta a la que tiene hoy día la Constitución. ¿Por qué no ahondamos un poquito más en eso, Amaya? Te invito a que podamos explicar un poco qué significaría eso de bien común versus bien colectivo, bien nacional de uso público, que son términos que normalmente se usan cuando se habla del agua. ¿Por qué no nos explicas un poquito más de eso? Lo que pasa es que la perspectiva del agua como un bien común supone asumir la interrelacionalidad de la vida sobre la Tierra. O sea, todo lo que hacemos impacta a otros, y lo que hacemos debe considerar a esos otros. Me parece que nadie, que es lo que hacemos hoy. O sea, a mí, ¿sabes qué? A veces, yo no sé, a lo mejor yo soy muy, muy optimista, pero a mí me sorprende que las personas no aborden la problemática vinculada al agua como un problema personal. O sea, yo... agricultor de paltos en el valle, no sé, en Petorca, a mí me cuesta entender qué pasa por la mente de una persona que no le importa que la población que habita al lado de sus paltos no tenga agua para tomar. El otro día veía una presentación de una zona costera cercana, ¿no es cierto?, no me acuerdo exactamente dónde, pero en que las inmobiliarias han construido de manera tal que afectaron el humedal, que la gente no tiene agua. Y yo digo, ¿cómo eso no es un problema que nos cale hondo? O sea, ¿cómo tú puedes vivir esa vida? ¿Qué vida es esa? Y entonces yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, y la regulación de la Constitución tiene que pensar en el agua como un bien que es de verdad de todos, como en su conjunto, y que lo vamos a dividir, lo vamos a usar, pero pensando en esa condición relacional, en que el agua no es realmente tuya, nunca va a estar en tu propiedad, eso es falso. El agua como elemento esencial para la vida, tú la ocupas, la honras, la quieres, o sea, pero ¿por qué te lo tengo que explicar? Eso es lo que me da como coraje, o sea, ¿qué parte de la sinapsis no hiciste? Le estoy hablando al empresario que se toma todo el agua o que rompe el humedal. O sea, ¿qué parte de esto que es de sentido común te tengo que explicar para que pidas derechos de agua, te hagas millonario y lo guardes en tu caja fuerte y la persona donde vive no pueda tomar agua? O sea, ¿de qué estamos hablando? En el fondo,
como que encuentro que no es una historia humana, o yo pienso muy bien del ser humano, pero yo encuentro que los humanos somos esencialmente sociales, somos relacionales, y nos importa el prójimo. Yo de verdad pienso que eso es así. Entonces no sé en qué parte fallamos, así como... Claro. Estoy poniendo... No, está bien, está bien. Camila, cuéntanos, bueno, Amaya hablaba recién de estos límites éticos del uso del agua. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Y cuáles serían esos límites? Bueno, hay hartas cosas que dice la Maya que me gustaría también señalar, pero respecto a los límites, yo creo que, claro, es que está todo relacionado en el fondo. O sea, también me pliego a esta idea de que no podemos mirar el Estado como un ente distinto a nosotros, porque finalmente esto también tiene que ver directamente con cómo cada uno de nosotros y nosotros nos relacionamos con el agua. Entonces, cuando uno hace una perspectiva que parte de un cambio de paradigma, es por lo mismo. Es porque esto no se trata de que, si yo te digo, mira, resulta que no es necesario que te bañes en 3 minutos porque ese no es el problema con respecto al agua, sino más bien que la agroindustria, etcétera, etcétera, no significa que ahora entonces ya, sabéis que tengo una piscina, me baño en 10, en 15, en 30 minutos, ¿me entiendes? Entonces, el tema es que finalmente todas y todos tenemos que hacernos responsables del problema, en distintas medidas, con distintos tipos de límites, ¿cierto? Pero en el fondo entender que esto es un problema colectivo. Y creo que desde esa perspectiva hay mucho que aún falta por trabajar. Aún hay una idea que está enraizada también en nuestro paradigma, que siempre hemos dicho, antropocéntrico, de que nos están robando el agua y por tanto el agua es mía y me la están robando, ¿me entiendes tú? Siempre desde esa perspectiva de que finalmente el agua es algo que le pertenece a alguien, y esa pertenencia es mía y me la quitan a mí, y en realidad es justamente lo que queremos despejar de todo esto. No es tu pertenencia, somos agua, y eso también es relevante. Somos agua en un 75%, o sea, nosotros mismos somos cuerpos de agua. Así de esencial es el agua, y así de inapropiable debería ser el agua. De hecho, en la concepción incluso de cuando hablamos de bien común, entendiendo también esta idea de los comunes, ¿cierto? Que finalmente nadie debiera sentirse dueño de lo que es de todo, de lo que es colectivo, así como yo creo que nadie se sienta ahora dueño del aire, no implicando que no hayan privados que se quieran la dueña del aire, ¿cierto? Sino que en estos momentos nadie se está dueñando del aire en lo concreto, más allá de lo que podamos pensar de los mercados de carbono, etcétera. De la misma manera tendríamos que ver el agua en todas sus expresiones, los glaciares, por supuesto, incluso nosotros hemos pensado que la semilla tampoco debiera ser un elemento con respecto al cual nos debiéramos adueñar, porque justamente el que permite la base de la alimentación, de la vida, para el ser humano y para también, la vida vegetal, etcétera. En ese sentido, de hecho, la idea de que hablemos de bien común inapropiable, lo inapropiable debiera estar de más, pero lo incorporamos justamente para dejar más clara la idea, ¿cierto? De que no es propiedad ni del privado ni del Estado. Y hay otras iniciativas que son comparadas, que son bastante interesantes, como esta idea del public trust. Me imagino que la Maya también ha leído acerca de eso, que esta idea que finalmente no hay un dominio público ni un dominio privado, sino más bien un deber, ¿cierto?, de permitir el disfrute perpetuo de ciertos bienes, ¿cierto? Ahí hay algo que nos puede orientar respecto a esto que queremos señalar, porque justamente necesitamos hoy un cambio de paradigma radical, y ese cambio de paradigma es concientizar una y otra vez para que no vaya a ser que caigamos. Lo peor que podría pasar, Joaquín, es que esto termine siendo en que finalmente, bueno, le quitamos el dominio a los privados, se los dejamos al Estado y que el Estado siga haciendo extractivismo, ¿me entiendes tú? No es lo que queremos. Hay que hacer énfasis en que el problema es mucho más crítico que solamente ese tipo de soluciones. Entonces, para eso tenemos que partir con ese cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma incluye la despropietarización en términos de este nuevo estatus jurídico que va a asumir el agua, esto acompañado, ¿cierto?, de esta otra visión que es radicalmente antropocéntrica, donde reconocemos la naturaleza en su conjunto como un derecho, como también un sujeto de derechos, ¿cierto?, con sus derechos intrínsecos, tanto a la justicia restaurativa, ¿cierto?, a que se le restaure todo lo que ha sido también dañado por la acción humana, y al mismo tiempo en donde también se identifica los cuerpos de agua como un deber de protección y parte de la naturaleza, y en esos cuerpos de agua reconocemos humedales, bofedales, salares,
maritorio, aguas subterráneas, glaciares, aguas superficiales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque hay que reconocerlo y en esos términos, así expresamente, porque de lo contrario, cualquier, digamos, cuerpo de agua que quede fuera va a significar probablemente para los empresarios una oportunidad, ¿cierto?, para entrar por ahí. Sí, Y, Camila, sí, te interrumpo solo eso con lo que acabas de mencionar si la naturaleza es sujeto de derecho, ¿no es cierto?, en esta nueva constitución, ¿cómo se materializa eso en la práctica? ¿Cómo efectivamente se ejerce esa defensa de la naturaleza, si es sujeto de derecho? Y eso está consagrado, además, en la Constitución. sí, yo creo que un punto, bueno, primero, ya el hecho mismo que la naturaleza sea sujeto de derecho es un cambio radical, sobre todo considerando la perspectiva chilena, porque la perspectiva chilena, recién ahora estamos haciendo un cambio, ¿cierto?, en términos de incluir escaños reservados en la nueva Constitución, poner otras miradas relacionadas a la mirada espiritual, ¿cierto?, de la naturaleza, las cosmovisiones, cuestión que antes no era ni siquiera tema. Y al mismo tiempo tenemos una oportunidad histórica porque también ya hemos logrado ciertos consensos y podríamos tener una posibilidad de establecerla así. Si lo logramos, eso ya sería un cambio radical en términos de paradigma jurídico y una descosificación de la naturaleza que va a significar varias repercusiones posteriores. Ahora, en términos concretos, si quisiéramos tener como una vía para que estos derechos puedan ser garantizados, lo primero es que hay que considerar que todo derecho tiene que también tener un sistema de garantías, ¿cierto? Y ese sistema de garantías podría ser, por ejemplo, una fiscalía o una defensoría de la naturaleza. Una defensoría de la naturaleza que podría ser parecida a esta figura del defensor del pueblo, ¿cierto? Pero con respecto a la naturaleza cuando sus derechos se vean sus derechos se vean transgredidos. Y esos derechos también hay que considerar de manera explícita. ¿Cuáles van a ser? Ahí para eso podemos mirar, si queremos muchos derechos, podemos mirar hasta la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, ¿cierto?, a nivel internacional, o podemos también replicar los derechos que se consagraron en el Ecuador, ¿cierto?, que uno de ellos, ya lo venía diciendo, tiene que ver con la justicia restaurativa, con el derecho a la restauración de la naturaleza, que puede ser, por supuesto, ejercida a través de estos organismos, a través de estos equipos jurídicos, etcétera, cuando las comunidades así lo requieran, o al mismo tiempo lo que podría ser el respeto a los ciclos, y los ciclos naturales, incluidos el ciclo del agua. Y eso también sería súper interesante, porque hasta ahora el ciclo del agua no está mencionado ni siquiera en el Código de Agua, no existe mención alguna, y también ha sido materia también de las mismas desveladas, ¿cierto?, como finalmente la perspectiva ecosistémica con respecto al agua no existe y está totalmente ausente, y por eso se han permitido también todas las atrocidades que hemos visto en términos de entender el agua como un bien de mercado y no como parte de un ecosistema, y por tanto no hay una gestión integral, no hay un entendimiento de que lo que tú haces en el suelo, lo que haces en los bosques, lo que haces etcétera, en cualquier elemento del ecosistema va a generar repercusiones con respecto al agua. No hay un entendimiento de la función que cumplen los humedales con respecto al ciclo del agua, con la función que cumplen los glaciares con respecto al ciclo del agua, el bosque nativo con respecto al ciclo del agua, o sea, no hay un entendimiento del ecosistema, básicamente, y creo que esa perspectiva, a la medida que también esté garantizada a nivel constitucional, va a generar unas bases que van a ser súper importantes también para lo que venga después. Perfecto. Eso, pero bueno, la Sí. cosa es que sí o sí el Estado, ya pensando en el Estado, tiene que fiscalizar obviamente estos deberes y límites que vamos a asumir las personas. Y no hablo de los privados, hablo de todas las personas, las comunidades. Y una de ellas tiene que ser, me imagino que la Gloria va a hablar de eso también, la garantía no solamente de la protección de los cuerpos de agua, sino que también una idea de redistribución y de fomentar la gestión comunitaria, pero siempre respetando las prioridades de uso. Y creo que ahí también hay un rol importante que puede cumplir el Estado, pero para fiscalizar una cuestión que en el fondo tenemos que cumplir todos nosotros. Es decir, si somos nosotros mismos, por ejemplo, quienes que queremos utilizar el agua de otra manera, y ese uso no está haciendo de los usos prioritarios, nosotros mismos tenemos que, estarnos a estas directrices que va a poner el Estado, y en caso que no sea prioritario el uso que yo tenga que ejecutar, me abstengo de hacerlo. Y yo creo Perfecto. que ahí también hay un aspecto importante con respecto a los usos éticos. Preguntémosle a Gloria entonces, Camila. Justamente Camila había mencionado esto de la idea de consagrar la gestión comunitaria del agua en la Constitución. ¿De qué forma podría quedar garantizado esto en esta nueva Constitución? Si te parece que por ahí va el camino. Sí, mira, la gestión comunitaria de aguas es una clara alternativa
para poder administrar el agua en Chile, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, hay sobre 1.900 servicios de agua potable rural a nivel nacional que atienden a una población estimada de 2 millones de personas, con 9.000 dirigentes que funcionan gratuitamente, que trabajan gratuitamente, y con más de 7.000 trabajadores. Y eso es un modelo que viene desde el año, más o menos 50 años atrás, que funciona esta gestión comunitaria, y ha sido exitosa porque ha demostrado hasta el día de hoy que puede administrar un elemento tan básico, tan natural, porque la única agua que no está privatizada en Chile es el agua potable rural. Por lo tanto, hay que protegerla, hay que apoyar también en su gestión, porque como los dirigentes se rotan, siempre hay que estarles apoyando en capacitaciones, de manera que ellos sostengan este modelo que es muy lindo, que es comunitario, y tiene ventajas comparativas con respecto al modelo urbano, en términos de tarifas que son más bajas, la atención personalizada en todas las localidades, hay oficinas, está el sentido de pertenencia, la responsabilidad social empresariales de verdad, se hacen muchas obras sociales, bibliotecas, reciclaje, muchas cositas muy lindas, apoyo a la comunidad. Por lo tanto, es un modelo que son muy, muy relevantes como para que se sostengan en el tiempo. ¿Qué más me preguntabas tú? No te escucho. Estás silenciado. Perdón, ahí sí. Sí, respecto a la gestión comunitaria del agua en la Constitución y de qué forma esto podría quedar garantizado, eso por un lado, y si te parece también, ¿te hace sentido esto de que mencionaba la Camila de la naturaleza como sujeto de derecho? Ya, por supuesto que tiene que quedar garantizado esta forma de administración comunitaria, porque por lo que acabo de señalar. Y bueno, con respecto también de los derechos de la naturaleza, sí, por supuesto, porque la naturaleza es la madre de todo, la madre de la vida, es decir, es la base de todo. Y eso, el hecho de que se le otorguen derechos a la naturaleza van a ser deberes para los ciudadanos y para el Estado de Chile. Y esos deberes se tienen que fiscalizar, como lo mencionaba Camila, de manera que se proteja y haya un cambio de paradigma en todo esto. Ya no podemos seguir explotando los elementos naturales al punto que lo estamos haciendo hoy, como que si fueran infinitos. No son infinitos los elementos naturales, y hoy día, con toda la sobreexplotación, el extractivismo que están teniendo, no alcanzan a recuperarse. Recuerdo que antes se les llamaba recursos naturales, nos enseñaron en el colegio los recursos naturales. Recurso es como darle un concepto económico. Para mí el agua no tiene un valor económico, tiene un valor intrínseco, un valor natural, porque es un bien de la naturaleza. Y renovable tampoco, por el hecho de que hoy día con todo el extractivismo no se les da la posibilidad de que se renueven de forma natural. Por lo tanto, no se alcanzan a recuperar ya cuando están siendo extractivizados. De hecho, deforestación, se reemplaza por vegetación que es altamente demandante de agua, como los frutales de exportación. Entonces, de verdad que es cierto que no está siendo protegido, y eso hoy día hay que hacerlo, de todas maneras. Perfecto. ¿Y crees que la priorización de los usos del agua podría ser un tema que aparezca en la nueva Constitución? Por ejemplo, estoy hablando de consumo humano versus garantizar la subsistencia de los ecosistemas, producción agrícola, etcétera, y de qué manera, cómo se podría establecer eso en la nueva Constitución. Bueno, junto con establecer el agua como un derecho humano, tiene que haber priorización en sus usos, ¿no es cierto? Tanto para el consumo humano como también para los ecosistemas. Los ecosistemas son muy necesarios para generar la vida, es decir, producen agua, producen oxígeno, producen biodiversidad, capturan la contaminación, por tanto, son muy esenciales proteger los ecosistemas. Hoy día están al libre albedrío, y la verdad es que no hay tampoco educación al respecto. Yo creo que falta mucha información. Nosotros que estamos en este tema hace harto rato, nos duele lo que está ocurriendo, porque, como decía Maya adelante, no hay una conciencia de parte del empresariado de qué estoy haciendo, no hay ni siquiera empatía con respecto de la gente que está al lado, que le falta agua, que se abastece con camión de aljibe, versus yo tengo tremendo estanque,
tranque y todo eso. Entonces, la verdad, mira, nosotros como dirigentes sociales y de agua potable rural no estamos en contra de la productividad, pero queremos que esto se ordene, queremos que se ordenen los usos de agua, que haya esta priorización para los seres humanos, para los ecosistemas, para las pequeñas actividades productivas como la agricultura familiar campesina que abastece la mesa nacional, como la producción de papa, de porotos, de choclo, de melones, de tomate, que son los que alimentan la mesa nacional. Y la gran empresa alimenta la mesa internacional con frutales de exportación, lo cual al final terminamos exportando agua. Entonces, la verdad es que eso nos preocupa muchísimo. Hoy día, en términos por ejemplo, de pozos, nosotros tenemos unos pozitos, estoy hablando de agua potable rural, mucho más pequeños y no podemos competir también con los pozos de la agroindustria, que son mucho más profundos, de mayor diámetro, y al final se produce lo que señalaba Camila delante, el saqueo, porque al final nos saquean el agua por debajo. Entonces, esa es una situación súper complicada. Perfecto, gracias Gloria. Amaya, ¿cómo podríamos incorporar otros valores socioculturales del agua, además del reconocimiento de los pueblos originarios, que probablemente podría incluirse en la nueva Constitución, ¿no es cierto? Me refiero, por ejemplo, a la relación con el agua y a las formas de organización que tienen los pueblos originarios. ¿Cómo se puede hacer eso en relación con la gobernanza del agua, por ejemplo, en términos de participación, de toma de decisión, cambio de paradigma? ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? El micrófono. Ahí sí. Pienso que el desafío primordial es abrirnos al agua, digamos, de una manera mucho más amplia, en el sentido que evidentemente el haberlo restringido solo a usos extractivos en la actual Constitución es una visión parcial y absolutamente incompleta de lo que es, ¿no?, el agua como parte de la naturaleza. Y en ese sentido, justamente la idea de proteger el agua desde sus múltiples usos, y unos usos muy importantes son justamente los usos rituales o culturales. Hay un protocolo facultativo del Convenio de Biodiversidad que se llama ACUECON, no sé si han tenido ocasión de trabajar con él, es bien interesante porque habla justamente de los usos rituales y culturales de los sitios sagrados, tanto en el territorio como en el agua, como con respecto al agua, y ahí un poco da cuenta de cuál podría ser la manera de interactuar con sociedades permanentes, que son los pueblos originarios, para intentar tener esta mirada con pertinencia cultural. Porque a mí me parece que a veces el problema es que no comprendemos o que aplicamos categorías conceptuales científicas, occidentales, a una mirada que es distinta, como que nos cuesta. Mi director de tesis doctoral en Canadá siempre decía que cuando uno iba a trabajar con pueblos originarios, uno tenía que desaprender. Y a mí me costó al principio entender qué decía él, como que no teníamos solo que ir a aprender de los pueblos originarios, sino que teníamos que ir dispuestos a desaprender, o sea, a estar, en el fondo, a no llegar a imponer la mirada que uno tiene respecto al mundo, primero porque hay que aceptar que hay distintas miradas y porque lo más probable es que desde donde uno ve, uno es una persona situada, uno ve el mundo de donde está parado. Entonces, esa mirada, lo más probable es que no converse o no dialogue necesariamente con la mirada que viene desde los pueblos. Lo digo porque uno de los ámbitos de estudio que yo he tenido en los últimos años es justamente pueblos originarios, pero yo estoy súper consciente que al llegar a la Convención Constitucional, mi rol respecto de los escaños indígenas va a ser de una respetuosa segunda fila. O sea, yo quiero ver lo que ellos van a proponer, ellas van a proponer, la mirada que los 10 pueblos originarios que tienen escaños indígenas van a proponer respecto del agua, y voy a ir a desaprender. Y si en el camino puedo aportar algo desde el paradigma del derecho internacional o desde alguna tema que tenga que ver con la regulación jurídica, fantástico. Pero hay que ir a desaprender. Y yo creo que eso va a ser difícil porque el modelo neoliberal nos ha calado profundo. Y entonces los usos extractivos en general no tienen valorización, y evidentemente no estoy hablando de una valorización económica, estoy hablando de una valorización de lo que es importante, lo que consideramos preciado. Al revés, muchas veces cuando uno escucha las demandas que tienen los propios pueblos, por ejemplo, que al construir una central de pasada, una central hidroeléctrica, no se inunde, no se le quite la forma sinuosa al río, no se ponga bajo agua un lugar, por ejemplo, sagrado, donde hay un
un relato del nacimiento de esos pueblos, como ocurre en tantos lugares en el sur de Chile, a mí de nuevo me sorprende que las personas tengan que ir a explicarlo bajo un paradigma occidental o científico, cuando es obvio que es parte de sus derechos culturales, su derecho respecto a las aguas ancestrales. Entonces yo creo que hay que trabajar algo mucho más difícil que se llama pluralismo jurídico, la aceptación de que en Chile viven no solo naciones distintas, sino que cada una de esas naciones tiene un ordenamiento propio. Entonces tenemos que aprender a trabajar con múltiples ordenamientos jurídicos, porque los propios pueblos tienen una manera jurídica de ver el agua. Entonces el régimen de las aguas van a tener que pasar a ser los regímenes de las aguas, en plural. Y eso seguramente va a ser un gran desafío, pero creo que es la única manera de vivir en paz en este territorio, digamos. ¿Y eso cómo se materializa eso en la Constitución? ¿Se consagra eso, que esta idea que estás contando? Lo que pasa es que las constituciones no son solo textos, las constituciones son procesos. Entonces yo creo que parte de los objetivos de la Constitución es que abra espacio para esa pluralidad de miradas. Y lo otro, por lo menos como yo veo la Constitución no tiene por qué resolver todas las colisiones posibles en el plano constitucional. Normalmente las constituciones funcionan como hojas de ruta, como especies de mapeo, y entonces tendremos que poner las distintas miradas respecto del agua en la Constitución y luego también establecer un mecanismo de resolución de las controversias, o sea, trabajar un mecanismo de resolución posible de las controversias, porque finalmente las controversias hay que contextualizarlas. Y entonces en el caso de una colisión de derechos fundamentales entre, por ejemplo, el derecho a la cultura expresado en las aguas ancestrales y el derecho, por ejemplo, a la creación de energía o al libre emprendimiento económico, habrá que ver cómo opera en la práctica y concretamente, en ese caso, la colisión de derechos fundamentales y establecer un mecanismo genérico, pero que se aplique al caso específico para resolverlo. Y las resoluciones siempre son en el plano infraconstitucional, o sea, bajo la Constitución. La Constitución puede ser leída, si tú la lees de manera así general, naturalmente te va en el fondo, hacer pensar que pueden haber colisiones. Eso es parte de la lectura de la hoja de ruta constitucional. Pero lo importante es establecer un mecanismo que resuelva la controversia. Y ahí adquiere relevancia, por ejemplo, las jerarquías en los usos. Porque por supuesto que puede haber colisión entre el caudal ecológico mínimo y el deseo de un empresario de establecer, ¿no es cierto?, regadíos a gran escala o regadíos para una agricultura a gran escala. Pero si la jerarquía supone que es más importante, en el fondo, el uso o digamos, el mínimo, el caudal ecológico mínimo para el ecosistema, eso va a primar por sobre el interés del empresario para regar su regadío a gran escala, o al menos va a considerar una limitación justificada a ese derecho. Entonces, no sé si me explico, pero sí, como para resumir, los catálogos de derechos fundamentales per se o a priori pueden tener colisiones o tensiones que sean visibles, porque la Constitución tiene por objeto recoger los grandes acuerdos sociales que pueden ser muy diversos, que pueden atender a distintos intereses. Pienso que lo importante es trabajar una cláusula que resuelva las colisiones de derechos fundamentales. Y en el caso específico del agua, creo que es muy importante abrirse a usos extractivos y no extractivos, y además establecer que tienen que haber jerarquías en los usos, porque evidentemente no puede, o sea, yo partir de la base que no puede haber un mercado, porque evidentemente el mercado es un gran fracaso y hay que asumirlo como tal. Eso. Perfecto, Amaya, y aprovechando que estamos contigo, esta idea que planteaba Camila de la naturaleza como sujeto de derecho, ¿qué te parece a ti como concepto, como idea? Me parece magnífica, es un concepto que me ha tocado trabajar un poco en el derecho comparado, creo que tiene muchos desafíos, porque supone un cambio de paradigma, ¿no? La naturaleza en general ha sido siempre considerada en toda nuestra regulación jurídica como un objeto. Entonces pensar en la naturaleza como un sujeto supone darle titularidad de derechos fundamentales y supone empezar a conocer más, incluso desde otras disciplinas, cuáles serían las condiciones de bienestar de la naturaleza. O sea, ¿qué hace que un río sea saludable? ¿Cuáles son esas condiciones de bienestar de un río? Y nos vamos a dar cuenta que en buena medida pensamos desde las leyes antropocéntricas que podemos hacer lo que queramos con el río. Y es justamente el cambio de esa mirada
que supone empezar a aceptar que es titular de derecho. Y ahí hay un desafío importante que es hablar de quién va a representar al río, por ejemplo, ante un tribunal. Cuando se quiera demandar en favor del río, quién va a ser en el fondo el legitimado procesal, quién va a ir a la corte a proteger al río. Y ¿Esta ahí figura de una defensoría o de una fiscalía de la naturaleza? podría haber una defensoría de la naturaleza, podría también establecerse la guarda de la naturaleza, el carácter de guardianes de la naturaleza, que en general en el derecho comparado se entrega a los propios pueblos originarios que habitan la cuenca. También se podría pensar en una acción popular, pero esa acción popular tendría que evidentemente legitimar el interés, porque ahí hay unas experiencias no tan buenas también en el derecho comparado. O sea, esto está pasando en el mundo. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en los últimos 3 o 4 años ha habido un interés, yo diría, exponencial en la titularidad de derechos, sobre todo de los ríos. Es como el ejemplo paradigmático, por un lado, de intervención antropocéntrica, de cómo el ser humano, los efectos antrópicos del ser humano en los ríos, tienen, el otro día lo dijo Evelyn Avid, que es una investigadora de la Universidad de Concepción, que los ríos de la zona central de Chile están en estado crítico. Es más, ella dijo que los ríos chilenos de la zona central están en tal estado crítico que ella piensa que pronto van a tocar el punto de no retorno. Y el punto de no retorno, tal como la palabra lo dice, es un punto que nos tiene que hacer, en el fondo, rápidamente actuar. ¿Cómo no llegar a ese punto de no retorno? Porque eso es lo otro. Me parece que la gente a veces piensa erradamente que tenemos mucho tiempo para actuar y no lo tenemos. O sea, el momento de verdad que es ahora. Así es, gracias Maya. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta ronda de preguntas que han tenido conmigo. Vamos a invitar a Evelyn, Evelyn Vicioso, que se va a integrar con nosotros de Fundación Nehuenco. Ella también tiene algunas preguntas que les va a hacer a nuestras invitadas. Adelante, Evelyn. Tu micrófono. Ahí sí. Hola a todas. Vengo en representación de Fundación Nehuenco, que el año pasado abrió su área de agua, género y ciudadanía, que partimos con un podcast que se llama Maestras del Agua, donde tuvimos el placer de tener a Gloria, y que la idea era ir profundizando en las características que tienen los liderazgos de mujeres en torno a la gestión del agua. Tuvimos entrevistas desde Arica hasta Chiloé. Este año estamos preparando la siguiente temporada, las dejamos invitadas, sería genial contar con Amaya o con Camila, con la Gloria, puertas abiertas siempre. Y estamos entrevistando mujeres de distintos países de Latinoamérica. Y en esas conversaciones hemos entrevistado a mujeres que son de la política, de organizaciones comunitarias, de luchas ambientales, de distintos lugares. Y lo común, y lo uno a también por qué ustedes están acá, es la capacidad que tienen las lideresas en este espacio de vincular distintos elementos que son súper representativos de los liderazgos femeninos. Mucha colaboración, mucha articulación. Ustedes, principalmente Camila y Gloria, están representando aquí a organismos colectivos, a organizaciones sociales que llevan años trabajando en territorio por levantar temáticas en torno al agua. Pero también las mujeres y estos liderazgos que ustedes van a representar en la primera constitución paritaria, que al menos yo no me canso de repetirlo y decirles lo orgullosa que estamos de ustedes, que nos representen en ese espacio que debe ser la línea final de la cuarta ola feminista que hay aquí en Chile. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo sienten este proceso como maestras del agua? Porque ustedes también son unas maestras del agua. Y cómo esperan persuadir, motivar, convencer durante la constituyente con los valores que ustedes representan, con las ideas de sus organizaciones sociales y sobre todo con lo que representan los liderazgos femeninos, que ha sido también reconocer otros espacios, que es el diálogo, la colaboración, la ternura, el amor, que no lo hemos escuchado, pero que ustedes lo han manifestado durante toda la sesión. Así que les agradezco y les deseo todo el éxito a partir del próximo domingo. No sé si quieres partir tú, Gloria, y de ahí la Camila, y al final cerramos con la Maya.
Ok. ¿Cómo sentimos el proceso como maestras del agua? Bueno, yo estoy feliz por esta iniciativa, esta idea de poder incorporar, haberme presentado en el fondo como candidata. Las bases me lo solicitaron la Pichideo Unidos por el Agua, donde yo participo acá. Y bueno, contenta en el sentido de que sé que después de tener toda una experiencia de trabajar tanto en la cooperativa de agua potable, en la Asociación Regional de Servicios de Agua Potable, que es de segundo nivel, y en la Federación Nacional de Agua Potable Rural, que luchamos mucho para sacar una ley para proteger el agua potable rural, hoy día, por ejemplo, que se da esta instancia de estar en la constituyente, claramente, me significa poder hacer algo más por el agua en Chile, por la gestión comunitaria de agua, por el derecho humano al agua, por la protección de la naturaleza, por todo lo que hemos conversado hoy día, que es vital para la vida. Hoy día, como escuchaba a mis compañeras, se piensa como que si tuviéramos tiempo para reaccionar y ya no tenemos tiempo. Por lo tanto, este es un proceso histórico que se viene, ¿no es cierto?, el proceso constituyente, y es una tremenda oportunidad hoy día que la dieron los jóvenes después del estallido social, que se abrieron las puertas para el plebiscito, que se valora mucho y se lamenta que todavía hayan algunos jóvenes todavía presos. Sentimos, como digo, que va a ser todo esto que viene va a ser un proceso muy importante, como digo, para relevar la problemática del agua. Ya que no se ha hecho, no se ha tomado conciencia, aquí hay un corte, claramente hay un corte de cómo vamos a trabajar ahora, un antes y un después. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar súper fuerte y, bueno, ¿cómo vamos a persuadir a nuestros constituyentes? Primero que todo, bueno, hay muchos ya que estamos en esta misma línea, muchos, por lo menos 20 que trabajamos en el tema de agua, pero muchos más que trabajan también en el tema medioambiental, por lo cual nosotros obviamente tenemos que educar, tenemos que conversar, tenemos que reunirnos, tenemos que persuadir, de tal manera que podamos sentar este tema como algo muy relevante. Bueno, se ha dicho ya que, dado que toda la situación que está ocurriendo en Chile, la sequía, está habiendo cada vez más conciencia, y eso es lo que queremos generar, cada vez más conciencia. Y bueno, como liderazgo femenino, contenta en el fondo de que mira, me acuerdo muy bien de la entrevista que me hiciste hace un tiempo atrás, donde hablamos de las maestras del agua, de la forma sencilla, yo te expliqué cómo he trabajado, siempre de forma bien sencilla, trabajando con las comunidades, con la gente, y súper contenta de ser mujer, trabajar, o sea, no solamente ser mujer, sino que trabajar en este tema desde mi óptica, desde mi vida, desde mi experiencia, desde mi vida en el fondo. Así que nada, yo súper contenta de llevar esta voz y no solamente trabajar por mí, yo quiero trabajar con la gente, quiero que la Constitución la escriba la gente, quiero que haya participación ciudadana de verdad, que sea vinculante, que podamos tener todas esas posibilidades, también recursos como para poder realizar esas actividades, porque no es fácil, yo no puedo estar en las 20 comunas, necesito gente para que trabaje, y la gente hay que valorar también sus horas de trabajo. Así que eso, disculpa que me extendí, pero es un tema que me apasiona muchísimo y estoy muy contenta de hacer este trabajo hoy día. Gracias. Y de compartir con mis compañeras. Gloria, y aprovecho de tirarte la idea de que ahí con las tres armen una bancada del agua, nos ponemos ahí todas juntos a empujar. Así es que ustedes ahí le ponen el corazón a la gotita un poquito de morado, que también nos va a hacer súper bien. Camila, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo me siento también feliz, al igual que Gloria, y orgullosa de poder llevar esta voz. Me siento orgullosa de que no sea indelegable la voz de las mujeres, y sobre todo orgullosa de ser mujer, ecofeminista, antiespecista, joven, independiente, y además de estar llevando la voz de un colectivo, no solamente estar autorrepresentándome, sino que tener la oportunidad desde también esta perspectiva comunitaria de poder representar a un espacio social, un movimiento social
muy enriquecedor, compuesto por muchas personas que tienen muchos haceres, saberes, y que han aportado también a procesos colectivos que finalmente derivan en que uno está acá. Entonces, también feliz por toda esa historia, ¿cierto? Toda esa trayectoria de todos quienes hacen posible también el movimiento socioambiental, de quienes han dado el cuerpo, ¿cierto?, en la lucha, pese a los amedrantamientos, pese al constante asedio, ¿cierto?, tanto de las fuerzas represivas como también de los empresarios, ¿cierto?, que se ve amenazado, y que hoy en día podamos estar acá y tengamos esta oportunidad histórica que hoy en día tenemos. Yo quiero en ese sentido siempre reconocer que no detrás, porque es parte, ¿cierto?, de cada uno de los escaños y de la representación que uno lleva acá, hay una comunidad, hay un colectivo. En el caso particular siempre me gusta reivindicar el trabajo que ha hecho el Movimiento por el Agua y los Territorios desde el 2012 de articulación, de poder apoyar a distintas causas ambientales cuando ciertas localidades se ven muy solas, muy entrampadas y requieren que haya un apoyo de las mismas otras organizaciones socioambientales, porque entendemos que aunque seamos David contra Goliat, cuando somos muchos, cuando nos reunimos, cuando nos organizamos y hacemos frente a los grandes capitales extractivistas, lo logramos. Y hemos logrado en más de una ocasión poder tener grandes proyectos a través de triunfos sociales solo a través de la organización. Así que por lo mismo, es que no es la idea de que nosotras y nosotros pensemos que esto se agota, ¿cierto?, en el ejercicio de la convención, sino que tenemos que tener también un respaldo, un apoyo, y al mismo tiempo es nuestro deber seguir también fortaleciendo la organización social que tiene que acompañar el proceso y que tiene que ser parte también de toda esta expresión colectiva de lo que decimos proceso constituyente, que no solamente lo institucional, sino que también la expresión también en los territorios. Y creo que hay una óptica que es bien interesante y que imagino que para la Evelyn también lo es, que tiene que ver con esta visión ecofeminista también que podemos plantear. Claramente tenemos hoy en día una constitución paritaria, lamentablemente en términos binarios, ¿cierto? Nos hubiese gustado una paridad no binaria, pero eso ya va a ser para los próximos procesos y lo vamos a cambiar obviamente en este proceso constituyente. Y que podemos entonces también, aquellas mujeres dentro de la convención que además nos declaramos feministas, podemos entender esta óptica también de la importancia que existe en la relación de la ecología también con el feminismo, entendiendo que las formas de dominación del hombre sobre la mujer son las que se replican del hombre sobre la naturaleza también. Y si queremos cambiar esas formas de dominación, tenemos que ser capaces de entender que la matriz hoy en día productiva, distributiva y de consumo extractivista es una matriz multiopresiones, que también se deriva en las opresiones también patriarcales, las opresiones coloniales, las opresiones especistas, las opresiones también, de diverso tipo, como es también la opresión del hombre sobre la naturaleza. Y para poder salir de esa óptica multiopresiones es que también la perspectiva feminista va a ser muy relevante. Hemos sido también las mujeres las más afectadas, las niñas también las disidencias, por el mismo modelo extractivista patriarcal, porque, como sabemos, se van confluyendo las opresiones y no es lo mismo, ¿cierto?, ser un hombre en un territorio en sacrificio que además ser mujer, que además tener que cuidar a los enfermos, que además ser madre, y al mismo tiempo, o en los territorios mineros no es lo mismo también ser hombre que ser mujer, porque además a las mujeres se les explota sexualmente. Entonces, desde esa perspectiva, es que también entendemos que somos las mujeres las que históricamente hemos hecho un rol de defensa en los territorios, y hemos sido también ninguneada durante todo este tiempo, porque si bien defendemos los territorios, no somos quienes podemos finalmente decidir por los territorios. Eso es lo que también queremos cambiar hoy en día cuando creemos que la voz es indelegable y cuando queremos construir otra perspectiva de sociedad. Una sociedad sin explotaciones ni de cuerpos humanos, ni inhumanos, ni tampoco de territorios. Y esa visión distinta de hacer sociedad también va a permear absolutamente por lo que estamos hablando hoy en día, y por eso es que finalmente los espacios feministas también son espacios aliados para esta superación del extractivismo. Y es totalmente relevante con lo que estábamos hablando recién. Una cosa tiene que ver, ¿cierto?, con toda esta regulación con respecto a las aguas, pero por supuesto que tenemos que cambiar la matriz productiva. El 85% de la demanda hídrica corresponde al agronegocio en estos momentos, y para poder hacer un cambio sustantivo con respecto al agua, sobre todo lo que tiene que ver con las prioridades de uso, cuando hablamos de que la tercera quizás prioridad de uso en términos de jerarquía sea para el agronegocio, estamos hablando de que probablemente Chile en su totalidad
va a tener que cambiar su matriz productiva. Y va a tener que plantear una matriz productiva que no esté basada en la exportación del agua, sino que una matriz productiva basada en, por ejemplo, el desarrollo de las economías locales, solidarias, el apoyo también, bueno, a la ciencia y la innovación, y empezar a cambiar desde la justicia restaurativa también un ejercicio de cómo vamos haciendo restauración a través de la economía. Eso va a ser parte también de los desafíos importantes desde esta perspectiva, y por lo mismo que yo creo que va a haber una alianza estratégica entre las perspectivas feministas de no explotación con también las perspectivas con respecto a la ecología y con respecto al agua. Muchas gracias, Camila. Tocaste un punto súper importante respecto a la participación. Amaya, no sé si hay algo que quieras agregar. Ha sido una elocuencia muy fuerte la de las compañeras, así que... Sí, y yo estoy de acuerdo, en realidad estoy de acuerdo con lo que señalaba Gloria y Camila, y que un poco decir que también es una oportunidad de incorporar en la Constitución cosas que han sido históricamente excluidas. Yo creo que eso es importante decirlo. Todas las constituciones anteriores, hemos tenido 12, han sido redactadas por hombres blancos. Entonces, supone que en parte las constituciones no nos hablan a nosotras. Y yo creo que eso se nota. Y por eso no es solamente que la Convención Constitucional vaya a ser paritaria, y yo creo que tenemos que entenderla como una paridad no binaria, tenemos que trabajar para que eso ocurra, al menos respecto de la perspectiva de las temáticas, y yo entiendo eso, que la verdad no se trabajó, ¿no? Con la profundidad que uno hubiese querido, pero supone, en el fondo, abrir espacio para estas legalidades alternativas. Y parte de la imposición o de la mirada que hemos tenido hasta ahora, ¿no es cierto?, es la jerarquización de la cultura ante lo natural, mediante un estándar denominado estándar de civilización. Y el estándar de civilización es lo que permitió, por ejemplo, considerar a los pueblos originarios bárbaros y considerar que el conocimiento superior era el conocimiento que venía desde Europa. Y eso es importante porque, a pesar de que ya no lo digamos, muchas veces permea lo que hacemos. El estándar de civilización sigue en el fondo formando parte como detrás de nuestra mente de aquello que estuvimos cuando jerarquizamos los conocimientos o jerarquizamos la información. Y yo estoy de acuerdo en esta idea de que la explotación, el patriarcado respecto de las mujeres es asimilable o existe un parámetro para comparar con la explotación de la naturaleza. Y entonces es súper importante hablar de ecofeminismo, yo creo que eso es central. El enfoque de género en la naturaleza y el análisis profundo de cómo revertir eso como paradigma, yo creo que es muy, muy importante. Y me pliego a lo que acaba de decir Camila al respecto, así que muchas gracias. Vamos a dejar a Joaquín ahora. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Evelyn. Muchas gracias también a las tres. Tenemos algunas preguntas que han llegado por el chat, preguntas del público, así que le vamos a pedir a Erika Cortés, que las ha ido recopilando estas preguntas, que se las puede hacer. Adelante, Tita. Hola, nuevamente, muchas gracias. Ha estado demasiado interesante la conversación, así que, bueno, es muy enriquecedor también ver como el increíble nivel que tienen las constituyentes, así que tenemos esperanza también de que va a salir un lindo resultado. En ese sentido, para empezar un poco con las preguntas del público, también quisiéramos plantear desde el colegio, ¿no?, de Ingeniería en Recursos Naturales, tenemos nosotros como preocupación también, o sea, tomando en cuenta lo que decía Amaya, por ejemplo, en hacernos cargo en el momento que estamos, tomando en cuenta el contexto que esperamos que la naturaleza sea finalmente sujeta de derechos. Como colegios nos importa mucho también que no se deje de lado en todo el modelo económico que queremos construir como país, la sustentabilidad como en el centro del modelo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, como para los recursos naturales y obviamente como Chile, como un país de recursos naturales también, nos interesa mucho saber, o sea, cómo reconocer esto de mejor y mayor manera, pensando en que va a alimentar todo un modelo económico, a eso voy. Entonces, quisiera saber si es que se ha planteado la opción, entre los constituyentes quizás se ha conversado, de reconocer la crisis climática como el desde, para haciéndonos cargo del momento en que estamos. Yo creo que es una forma, bueno, y como colegio lo hemos conversado también, es una forma de
de como poner énfasis, ¿cierto?, en las necesidades y en la gravedad del hecho, en el fondo, de hacernos, o sea, que en el fondo, si no hay naturaleza que provea recursos, no hay economía que se pueda desarrollar, porque las actividades productivas no generamos lo que se conoce como la tragedia de los comunes, ¿cierto? Todos sacan lo que más pueden hasta que todos se quedan sin nada. Entonces, ¿cómo no, reconocer un poco la crisis climática como el desde para tratar todo el resto del desarrollo en adelante como parte de una crisis también, o un desarrollo que tiene que responder de la manera más rápida posible a esa crisis? ¿Se ha hablado quizás de la crisis climática como paraguas de todo esto? A mí me gustaría comenzar para romper el hielo. Dale, Camila. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí hay como un tema de que justamente entendemos que estamos en una crisis climática. Yo creo que es una base que nadie lo desconoce, ¿cierto? Creo que es como una base que esperaríamos de cualquier constituyente, incluso de derecha, o sea, eso es sí o sí. El tema es cómo salimos de esa crisis, ¿cierto? Y entendemos que además esa crisis climática también es antropogénica, ¿cierto? Que no es una crisis que se debe a la mano de Dios, por decirlo así, sino que se debe justamente a un modelo económico. Y cómo entonces, asociándolo a ese modelo económico, nos hacemos cargo también de la economía, que es lo que también estábamos diciendo. Y creo que parte de eso tiene que ver también con todo lo que estamos hablando ahora del cambio de paradigma. Es por eso que finalmente, en vez de situarnos en la crisis, ¿cierto?, que ya la conocemos, que esa crisis climática además deriva en una crisis ecológica, social, de segregación también a nivel territorial, etcétera, etcétera. Es una crisis multisistémica, por decirlo así. Cómo esa crisis finalmente salimos de ese diagnóstico y nos vamos a la propuesta. Y yo creo que lo que ha sido relevante en estos últimos años es que finalmente no hemos podido coordinar distintos movimientos de distintos lugares en función de una propuesta. Y esas propuestas yo creo que han salido acá, como es, por ejemplo, hablar del agua como un bien común, o ya derechamente defender los derechos de la naturaleza. Creo que ya son dos grandes ejes muy relevantes, y donde creo que todavía falta un trabajo posterior tiene que ver con esta idea de la economía, ¿cierto? Donde incluso a nivel latinoamericano y en otros países también se está hablando ya ni siquiera de desarrollo, ¿cierto?, sino que se habla de alternativas al desarrollo. Y las alternativas al desarrollismo, impuesto también, obviamente de una mirada también súper colonial, han sido un pluriverso de alternativas, donde, por ejemplo, el decrecimiento es una alternativa más europeizante, ¿cierto? En Latinoamérica la alternativa es post-extractivismo, entre otras más. Hay otras alternativas que tienen más que ver con el buen vivir, desde la visión ancestral, ¿cierto? Están las alternativas, incluso en términos como más de las mismas economías solidarias, donde se perspectivan economías como la misma agroecología, ¿cierto? Creo que por ahí más bien es como nos estamos perspectivando y saliendo también de esta idea de los recursos naturales. O sea, más que pensar que los recursos necesarios para la economía somos naturaleza, somos nosotros mismos seres vivos parte de la naturaleza, el agua es un elemento esencial para la vida que nos compone a nosotros, que compone la naturaleza, y desde esa mirada, desde ese paradigma, ¿cierto? Que incluso yo creo que a los mismos ingenieros en recursos naturales les cuesta porque justamente se lo enseñan así, pues, como recursos naturales. Pero como también vamos deconstruyendo esas mismas miradas en todas nuestras áreas también en que cada uno se ha desenvuelto. Yo también quizá en el ámbito del derecho escuchaba muchos recursos y es difícil también hacer esos cambios, pero cómo entender que finalmente no estamos hablando de un recurso para la economía, sino que un elemento esencial para sostener la vida. Y hoy en día la vida está en jaque debido también a este modelo económico. Sí, Camila. Amaya, tú habías pedido, querías mencionar algo. Le voy a pedir sí que sean breves en sus intervenciones porque nos estaba pillando el tiempo para que puedan alcanzar todas las preguntas. Dale, Amaya. Solo contar que en la propuesta que hacemos, esa de la red de constitucionalismo ecológico, decimos que hay algunos desafíos concretos para Chile, porque evidentemente el cambio climático es un desafío también a escala global, pero específicamente para nuestro país, la propuesta que se hace por parte de la red es que requerimos una acelerada descarbonización de la economía en sectores claves como la energía,
y Chile ahí tiene un potencial, ¿no es cierto?, pero que evidentemente debe ser prioridad. La implementación también, y en parte Camila lo decía, de soluciones basadas en la naturaleza que implican una transformación de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y la silvicultura hacia industrias que potencien el secuestro de carbono sobre y bajo el suelo, la conservación y restauración de ecosistemas que posean un gran stock de carbono en su suelo o sobre estos como bosques nativos, turberas y bofedales, potenciar la producción y consumo local, generando comunidades circulares conscientes y preocupadas del entorno ambiental. Ahí hay una educación ciudadana que es relevante, y la justicia climática, para la adaptación y la mitigación, siendo necesario adoptar una visión integracionista que no aísle el cambio climático de otros problemas como la desigualdad, como en el fondo las asimetrías, el acceso a la salud, pues de lo contrario se arriesga que lo que menos tiene sean los menos impactados por el cambio climático y por los costos asociados. Ese es el desafío, por lo menos a nivel país. Perfecto, gracias Amaya. Gloria, ¿tú quieres agregar algo brevemente? Sí, bueno, sí, yo no voy a repetir porque coincido plenamente con lo que señalan Amaya y Camila, que hay que hacer definitivamente un cambio acá del modelo de desarrollo económico acá en Chile, que está depredando los elementos naturales a tal punto que no es capaz de recuperarse, de tener una recuperación propia. Por lo tanto, eso tiene que ir acompañado con un tema de educación ambiental, educación en este sentido, de manera que se tome conciencia definitivamente y que también haya un acercamiento. Yo lo veo como difícil, pero también tendría que haber una conversación, un acercamiento con los empresarios, es decir, no podemos tampoco dejar que ellos anden por la vereda del frente y nosotros acá en algún momento tenemos que conversar. Ellos tienen que entender de alguna manera que, como lo señalaba Camila, los recursos, los elementos naturales son, es decir, no es un recurso natural para la economía, sino que es un elemento para la vida. Es decir, ellos tienen que tomar conciencia de ello, definitivamente. Eso, nada más que no voy a repetir porque coincido plenamente. Perfecto. Gracias, Gloria. Tenemos otra pregunta entonces que dice: ha pasado que en experiencias internacionales se han probado el establecimiento y accionar de los derechos de los ríos, pero eso no ha sido suficiente en términos de alcanzar una protección del ecosistema. En este sentido, ¿cómo entregar en la Constitución herramientas vinculantes que permitan a la ciudadanía defender el agua y sus territorios? Quizás alguna de las tres quiera responder. Gloria, sí. Yo creo que, esta es la última pregunta, ya nos pidió el tiempo definitivamente, así que muy breve en sus respuestas para ir cerrando ya. Adelante. Claro, yo creo que tanto los ríos como los glaciares, los bofedales, los humedales, todos los cuerpos de agua, las salares, lo que señalábamos hace un ratito, tienen que ser un conjunto de elementos que se tienen que proteger, es decir, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo se me olvidó, tienen que ser protegidos de todas formas, así que tienen que quedar en la Constitución protegido definitivamente para que no se sigan usufructuando de tal forma que hoy día se produce el extractivismo, así que no, se tienen que proteger. Eso, simple. Gracias, Gloria. ¿Alguien quiere muy brevemente hacer un último alcance? Sí, sumarme a lo que dice Gloria, y que eso también se puede complementar con estas otras figuras que hablábamos de la Defensoría de la Naturaleza, la representación jurídica que también señalaba Maya, acerca de que hayan ciertos guardianes que asuman la representación jurídica de los derechos de los ríos, que es lo que ha pasado también en el derecho comparado con los pueblos ancestrales. Hay varias herramientas que podemos ir explorando, pero creo que lo esencial es lo que dice Gloria acerca de un deber concreto del Estado de protección de todos los cuerpos de agua, y al mismo tiempo deber también de cada uno de nosotros para velar también por el agua. Perfecto, muchas gracias, Camila. Amaya, ahora sí, para cerrar. No, solo contarles que les compartí el libro de la Red de Condicionamiento Ecológico por el chat, y lo pueden difundir libremente. Es un trabajo que hicimos 87 personas durante harto tiempo, y yo creo que pueden tener ideas que sean útiles de difundir y de trabajar para la constituyente. Yo creo que va a ser un buen insumo. Y estoy súper de acuerdo con lo que dijo Gloria y Camila. Estoy feliz de trabajar con ellas y con todos quienes quieran proteger y cuidar el agua en la nueva constitución. Y estoy segura que ese va a ser el sentido común, de verdad, de verdad. Yo creo que en todo el trabajo que hacemos
colectivo nos damos cuenta que este es el sentido común. Lo que pasa es que la Constitución ha estado secuestrada, y entonces hay que volverla a dotar de un sentido público, colectivo, para realmente el bienestar de todas y todos y de las generaciones futuras. Así que yo voy con confianza de que vamos a lograr volver a dotar de sentido público y común a la nueva Constitución. Eso, gracias. Y así esperamos todos que así sea. Muchas gracias, reiteramos los agradecimientos a las tres, a Maya, Camila y Gloria, por estar con nosotros, en darse el tiempo, por estar en esta desvelada. Nos pasamos algunos minutos de nuestro tiempo, pero creo que valió la pena, creo interpretar a todos los que nos están viendo también. Gracias, Tita, por las preguntas, gracias al CIRN, como siempre, a la Fundación Nehuenco, que son los que organizan estas desveladas. Muchas gracias a Cervecería Quebrada, recuérdenlo, Cervecería Quebrada, ahí lo pueden buscar, son muy ricas las cervezas, totalmente recomendables del Valle de Curacaví. Y sería todo por hoy. Estén muy atentos a las redes sociales de Nehuenco y el Colegio de Ingenieros de Recursos Naturales. Como siempre, ahí les avisaremos oportunamente el tema y los invitados que tendremos para nuestra próxima desvelada, que será ya la número 15. Así que, hasta entonces, muy buenas noches. Gracias nuevamente a nuestras invitadas, a todas las que nos siguieron a través del chat, y a seguir cuidándonos. Salud. Chao, chao. Sí, gracias a Fundación Nehuenco, al Colegio de Ingenieros y a todos los que estuvieron presentes. A mis compañeras, muchas gracias. Gracias. Chao, Gloria. Gracias Chao, a ustedes, Maya, chicas. Gracias, Joaquín. Mucho éxito. Gracias. Chao. Mucho éxito. Nos vemos. Gracias.